Y estamos en una situación endemoniada. Paradójicamente, Pedro Sánchez ha tenido un gran poder como presidente del gobierno sobre la base de decapitar a su partido para no tener resistencia interna y poder pactar con asesinos, con golpistas, con lo que quiera. Está pactando con tíos que dieron un golpe de Estado. Está gobernando con tipos que dieron un golpe de Estado. Bueno, pues ahora lo que digo es que tenemos a un tipo que no tiene ningún límite y que está respaldado por tipos que es que quieren acabar con el Estado. ¿Vale? ¿Que cómo lo quitas? Bueno, pues él va a seguir empujando, va a seguir empujando, va a seguir empujando. Y a mí me da miedo a lo que puede llegar Pedro Sánchez para conservar el poder. El catastrofismo, esto de vivir, de meter miedo a la gente, de imponerles el bien, de que se sientan mal, eso hay que pararlo, pero con todas. O sea, es que hay que dejar de reciclar, hay que comprar de contrabando pajitas de plástico, hay que romper en público las botellas, hay que levantarse contra eso. O sea, ellos tienen que decir, ojo que no nos va a salir ya gratis el acogotar tanto a la gente. ¿Y qué ha generado? Una generación no es una, varias las generaciones que les sucedieron de niños mimados consentidos que no saben por lo que pasaron los padres, o lo saben y lo desprecian, y ellos se creen con derecho a. Y pasa otra cosa, está unido de hecho. Esos padres no tuvieron estudios superiores muchísimas veces y entonces su gran objetivo era que sus hijos fueran a la universidad. ¿Qué han hecho sus hijos? Leer. Leer, y son todos genios incomprendidos. Y han leído mucho y saben que un anuncio de jeans lo que está haciendo es venderte una teoría genética. Están como putas cabras y lo están porque han leído mucho sin producir. Entonces son todos pensadores a los que la sociedad les debe bienestar y que trabajen otros. O los inmigrantes de estos que dicen siempre, ¿y quién le va a limpiar el culo a tu abuela? Claro, los inmigrantes, ¿no? ¿Y a ti quién te va a pagar la universidad? Papá. ¿Y tú? No, yo voy a pensar y tú me pagas y tú me mantienes. ¿Sabéis la de gente que opera con esta mentalidad? En España pasan cosas. Oigan, tenemos la obligación de acoger menas. Y de repente, si tú dices esto que es de sentidísimo común, son menores no acompañados, que vienen de culturas absolutamente distintas, no dominan el idioma, no tienen formación, en un país que tenemos un problema salvaje de formación de los jóvenes. ¿A qué vienen? A mí me dices, vienen del conflicto del Congo. Están exterminando a su tribu y no hay manera. Y dices, vale, a ver, ¿a cuánto está el Congo? ¿A cuántos miles? Y que vienen 2, porque es una circunstancia excepcionalísima. Me los quedo, tráelo. A ver, un momento, los papeles. No son todos marroquíes, tienen pelos en los huevos. Perdón, ¿por qué tengo que acoger un solo menor del Reino de Marruecos? Uno solo, uno. No, es que no tiene madre. Ya, bueno, pero ahí hay servicios sociales, ¿no? En Marruecos, y hay un comendador de los creyentes que protege a su grey. Sí, ¿qué hace un solo menor marroquí en España? Uno solo, no acompañado. Uno, dime una razón por la que hay uno que tenga que estar aquí. Una. Pero ¿cómo puedes decir eso? Eres Satán. Que no, yo lo que tengo es 2 dedos de frente. Y tú, que me estás juzgando, voy a empezar a pensar muy mal de ti. Fíjate tú por dónde, porque no tienes pinta de ser San Pedro. Es buen Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué tienes que acogerlos? ¿No? ¿En serio? Dímelo. Oye, y la edad, y bueno, y además, ¿y dónde lo vais a meter? ¿En las casas de menores? ¿Donde a los menores españoles les hacéis pasar las de Caín? ¿Donde ha habido menores abusadas por tipos que estaban relacionados con dirigentes políticos? ¿Ahí los quieren meter? Correcto. Pues no. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que parar por completo y además invertir la fuerza y decir, oye, no, el canalla precisamente no soy yo. El canalla precisamente no soy yo. Y experimentos con gaseosa y mucho menos en países como España, donde las mujeres nacionales no dan a luz, donde vamos a tener una crisis demográfica salvaje en nada de tiempo y donde buena parte de la población inmigrante vive del asistencialismo.
unido a un montón de jóvenes españoles que también son ninis. ¿Dónde vamos con eso? No sé usar Estás ya en directo, ¿eh? Ah, muy bien, cojonudo. Nos ha pillado directo a Mario Noya peinándose, acicalándose para salir guapo en la grabación de Menuda Inventada. Saluda a tus fans, Mario, que te están viendo Hola, en España y al otro lado del charco también. ¿Qué Hoy tal? tenemos Bien, a Mario Noya. Miguel, dejo la presentación. Muchas Empieza tú gracias. y le hago ahora una pequeña biografía aquí del susodicho. Vale, esto es como en la profesión decimos falso directo, que no es directo del todo, es una grabación que hacemos aquí te pillo, aquí te mato y hoy estamos trayendo gente muy buena últimamente, Fran, gente muy buena que está elevando el nivel del canal muchísimo. Tenemos que seguir así este próximo curso. Empezamos, de hecho, yo creo que el primer invitado que tuvimos hasta el penúltimo, porque Mario no será el último, será el penúltimo siempre, el nivel está siendo muy alto y hoy tenemos... Si siempre presumimos de traer a gente que no tiene pelos en la lengua, que no tiene ningún tipo de complejo a la hora de defender las ideas o de decir su opinión o expresar su pensamiento, pues hoy tenemos a alguien que también presume, hace gala de ello y que a los que le seguís lo podéis comprobar y los que no le seguís pues ya estáis tardando. Mario Noya, que es buen amigo y gran compañero, es periodista. Entre otras cosas, ha sido jefe de opinión en Libertad Digital, ha sido jefe de redacción en la Ilustración Liberal, ha dirigido programas de libros en el momento del grupo de Libertad Digital, ahora dirige desde hace 3 años, creo, ¿no, Mario? Voz, Voz.USA, o sea, la voz en lo que es en Estados Unidos, pero para el público también español, que es un diario online, dirigido a esa comunidad, a esa creciente, cada vez más creciente y presente e importante comunidad hispana de Estados Unidos, ¿no? Y además escribe libros. Tiene uno que, aunque ya creo que ya tiene dos décadas, pero no deja de ser, que a mí me gustó en su momento cuando leí, que es El por qué dejé de ser de izquierdas. No sé si me gustó mucho. Sí, porque hay gente que se empezó siendo de izquierdas y con el tiempo lo dejó. Los que nunca lo hemos sido, porque desde pequeños leímos todos los manuales que preconizaba la izquierda y nos aburrimos enseguida y dijimos esto no es lo nuestro, pues nunca lo fuimos. Entonces, pero bueno, y entre otras cosas es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cívica de Pie en Pared, donde tengo el gusto de compartir sitio y pensamiento, discusiones y más. Así que, Mario, muchas gracias por estar aquí en Menuda Inventada y bienvenido. Muchas gracias, queridos Fran, Miguel. El libro ese fue curioso porque ese libro, nosotros quisimos llamarlo Fuimos de izquierdas, que es así como mucho más confesional y mucho más directo, y el editor dijo que no, que es ¿por qué dejé de ser de izquierda? Digo, bueno, pues yo ahí ya no discuto. Pero es curioso porque era la biografía intelectual de gente muy relevante para la derecha española y venían todos de izquierdas y fundaron uno de los grandes medios de derecha de España, que es Libertad Digital. Pero los autores, yo juraría que eso malo tampoco, no hemos sido nunca de izquierdas, efectivamente. Los dos que nos librábamos ahí en ese libro éramos los que recogíamos los testimonios de los demás. Y no sé si alguna vez Federico Jiménez de los Santos dijo algo así como: nos tenéis que agradecer haberos quitado de medio el martirio de haber leído los clásicos del marxismo y tal, el Capital y la madre que lo parió. Y la verdad es que mi generación sí que se ahorró ese tipo de martirio porque ya lo habían leído estos y nos quedamos con su crítica. Ese libro está bastante interesante, ahí hay unas biografías muy curiosas. Oye, pues yo quiero empezar por aquí. ¿Cuál ha sido el libro político o ideológico que más te ha marcado? O para bien o para mal, o que ha marcado tu trayectoria biográfica y profesional. Si tuvieras que escoger un libro político ideológico, independientemente del sector ideológico o del autor y tal, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado a ti vitalmente? Me llamó muchísimo la atención Camino de Servidumbre de Hayek. Luego hubo gente que me dijo que era un libro difícil,
lo cierto es que yo creo que no he vuelto del todo, porque luego sí que he leído algún estudio introductorio o alguna reedición, yo no sé si fue de Caldwell, y algún texto de Rodríguez Brown al respecto. Creo recordar, que hoy me habéis pillado con la memoria ya pensando en la playa. Pero nunca tuve la sensación de que esa primera aproximación me resultara difícil, y ese libro de Hayek me pareció deslumbrante, buenísimo, y está en Alianza de Bolsillo. Uno de los grandes problemas que teníamos, yo estoy a punto de cumplir 49 años, es que teníamos muy poco material, muy poca bibliografía al alcance, ¿no? Y este libro, que digo, estaba en Alianza, ojalá la gente que se interesara por las ideas liberales lo hubiera tenido tan fácil, ¿no? Y disponer de títulos tan sugestivos en una colección tan asequible y prestigiosa como la de Alianza de Bolsillo. Camino de servidumbre me llamó mucho la atención. Muchísimo la atención, el conocimiento inútil de Jean-François Rebel. Que en España tenía un prólogo de Javier Tusell, que recibió la fundación de la Ilustración Liberal, con un artículo en El País diciendo ni ilustrada ni liberal. Y yo, hay que joderse. ¿Cómo está el patio? ¿Qué otro libro así político que me llamara mucho la atención? Vida y mentira de Jean-Paul Sartre, de Carlos Semprún Maura, de mi queridísimo Carlos Semprún Maura. El manual del perfecto idiota latinoamericano y español de Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Polilla Mendoza. Ese libro es extraordinario. Extraordinario. Aunque creo que es mejor en términos intelectuales su segunda parte, que se llamaba Fabricantes de Miseria, donde hacía un repaso de qué instituciones sociales eran responsables de buena parte del atraso en Hispanoamérica, ¿no? En el mundo en general. Y citaba a los sindicatos, etcétera. Era un análisis muy bueno, pero el manual del perfecto idiota comunal. Y un libro que también me gustó muchísimo. ¿Para qué me preguntáis de libros? Te he preguntado uno que te haya marcado, no todo lo que te has leído, claro. No voy a dejar hablar. Y uno que intenté conseguir durante muchísimo tiempo y me costó encontrarlo, de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario. Sí. Mario, tú me dices, ¿para qué te preguntamos de libros? Mira, pues lo voy a enlazar con lo siguiente. Vosotros que sois gente muy leída, nosotros hacemos ahí lo que podemos también, naturalmente, pero no tanto como vosotros. En estos tiempos que vivimos se lee muy poco. Estamos en los tiempos un poco del short, del reel, ¿no? Y de estas cosas. Siento decirte, no sé si te va a gustar mucho o no. Yo creo que sí, en cualquier caso. Que tú eres autor de uno de los shorts o reels del año, o vídeos cortos verticales, ¿no? Sí. Que es este en el que decías esto de Pedro Sánchez, que a mí me pareció brillante. Espera, que tengo aquí el volumen. Un momentito. Caramba. Y ahora, espera, lo voy a poner desde el principio. Ahí va. Pedro Sánchez tira hacia adelante con esta actitud vital. Y él tira. El problema es, o sea, vamos a ver. Yo voy a pactar con golpistas en ejercicio y voy a pactar con los que asesinaban a socialistas vascos y voy a mantener a un fiscal general empurado y el problema que tenemos y lo que provoca estupor mucha gente, dices, se supone que en democracia hay mecanismos que paran, que decir, a gente que amenaza con derribar el edificio, lo paras. Y estamos comprobando que no es verdad. Que hay un tipo que va a decir, yo tiro, ¿quién me va a parar? ¿Y cómo? Y eso es un preguntón, ¿eh? El qué hacer, famoso. ¿Qué haces? Bueno, salimos a la calle. Ah, muy bien, salid a la calle, hijos míos. ¿Y qué más vais a hacer? Y no presento presupuestos. ¿Y qué? Y sigo, y no hay mecanismos de interrupción de alguien que puede estar que ha dinamitado el Estado de Derecho español. Lo que es acojonante, Mario, es que esto lo dijiste mucho tiempo antes todavía, porque esto igual, a lo mejor tiene un año esto, bueno, tiene muchos meses. No, menos, tiene menos. Menos, pero lo dijiste antes de lo de Cerdán, de cosas que se han ido sabiendo posteriormente, y Pedro Sánchez tira.
Y esos mecanismos sigue a los que te tirando. refieres, macho, es la verdad, da mucho miedo pensar que en España, bueno, esté pasando lo que está pasando naturalmente, pues esto nos lo cuentan hace unos años, si no nos lo habríamos creído, pero ¿tú crees que esto sigue valiendo para hoy o en algún momento a este señor se le va a poner un freno? Oye, fijaos qué curioso esto, porque yo en el momento en que hice ese speech no me di cuenta de que era especialmente relevante. Fijaos qué importante es la labor de los editores de contenido Sí, de sí. los programas. Este es el programa de Jano García en V1 y me di cuenta después. Bueno, no me di cuenta después, sino que me empezó a decir la gente, oye, que te he visto en la tele y que has dicho esto del I. Efectivamente, ahí tenemos un problemón. Hemos generado sociedades donde todas las discordias se tienen que resolver de manera civilizada, donde se supone que todos tenemos las mismas banderas rojas y tal. Y estamos en una situación endemoniada. ¿Por qué? Tenemos un tipo que para convertirse en lo que es, primero tuvo que aniquilar a su partido. El PSOE es una basura. El PSOE es un despojito. Él ha destrozado el PSOE porque lo primero que quería quitarse de medio era a sus varones, a los que quisieron quitarlo de en medio al principio. Entonces, paradójicamente, Pedro Sánchez ha tenido un gran poder como presidente del gobierno sobre la base de decapitar a su partido para no tener resistencia interna y poder pactar con asesinos, con golpistas, con lo que quiera y no tener resistencia interna. ¿Vale? Ahí ya tenemos un problemón. Segundo problemón, está pactando con tíos que dieron un golpe de Estado. Está gobernando con tipos que dieron un golpe de Estado y muchas veces decimos golpe de Estado y tiramos para adelante. No, ese golpe de Estado podría haber entrañado una guerra civil que a la gente se le olvida. Que en Cataluña, la mitad de Cataluña al menos, no iba a querer convertirse de la noche a la mañana en extranjero en su propia tierra. De hecho, hubo episodios de violencia, lo vimos, de violencia callejera que nos provocaron un estremecimiento porque era gente joven que se estaba pegando en la calle. Lo mismo pensamos que esa separación se iba a producir sin incidentes. Es que eso se frenó a tiempo. No sabemos en qué habría derivado, ¿no? Bueno, pues ahora lo que digo es que tenemos a un tipo que no tiene ningún límite y que está respaldado por tipos que es que quieren acabar con el Estado. ¿Vale? ¿Que cómo lo quitas? Entonces, esto es como las situaciones con bullying, con bullies, perdón, o con secuestradores, etc. ¿Qué te pide mucha gente? Oye, cualquier cosa, pero que todo salga bien. Ya, pero ese tío ha secuestrado a gente en un banco. Dadle lo que pida. Lo importante es sacar a la gente del banco. Oye, pero ¿sabéis el mensaje que estáis lanzando? A tipos que no tienen ningún miramiento. Es que van a hacerlo al día siguiente, porque tú estás diciendo que ante todo mucha calma. Bueno, pues él va a seguir empujando, va a seguir empujando, va a seguir empujando. Y a mí me da miedo a lo que puede llegar Pedro Sánchez para conservar el poder. A mí me da miedo, sobre todo por el horizonte penal. Él y gente de su familia. Y este tipo que ha llevado hasta el despeñadero al Estado de Derecho, imaginaos lo que puede hacer por evitar la cárcel. O por evitar la cárcel para sus familiares, o lo que sea. Y tiene detrás, diciéndole cositas, a Zapatero, que es otro tipo que, tenga cuidado, es que acaban picando piedras. Entonces, ahí se genera un pensamiento, un wishful thinking súper peligroso, porque tendemos a proyectar lo que queremos y lo que consideramos que es justo sobre los acontecimientos. Entonces, sale una noticia fatal para Pedro Sánchez y la gente dice, genial, de esta no pasa. ¿Cómo que de esta no pasa? Ahora es cuando no lo vas a echar. Cuanto más arrinconado esté, peor se va a comportar y más se va a enrocar. Y eso es un problemón. Si tú te limitas a salir a la calle y decir, Pedro Sánchez, hijo,
a él le importa 3. Porque de hecho incluso eso sirve de olla a presión, sacas un poquito y sigue adelante. Si no hay un movimiento nacional general que digan, chicos, hasta aquí hemos parado y decir a los que están gobernando, la situación es excepcional y de aquí, o sea, no podemos seguir hacia adelante, lo vamos a pasar muy mal. Cayetano de Toledo dijo hace un montón. Y enlazando con esto... Sí, no, perdona, Mario. Sí. Este gobierno está fundado en la corrupción, en la peor corrupción. ¿Cuál es la peor corrupción? Negociar una investidura con golpistas y con los herederos de una organización terrorista que ha asesinado a socialistas, a un montón de socialistas. Bien, es verdad, tiene toda la razón, es radicalmente ilegítimo. Como tú no traduzcas en hechos que la circunstancia es excepcional, la gente no te cree. La gente va a decir, bueno, se lo dice porque está fuera del poder. Si tú no consigues paralizar el país y hacer consecuente tu discurso con tus hechos, mal vamos. Yo creo, ¿eh? Fíjate, con esto que dices, que yo el otro día en el programa de Telemadrid y Antonio Naranjo de Análisis Diario de la Noche, yo decía que Sánchez, a pesar de que ha llegado legítimamente y constitucionalmente al poder, hoy, a día de hoy, por sus actos, por sus acciones, por sus discursos, es un presidente ilegítimo, inconstitucional y antidemocrático. Y enseguida los 3 tertulianos que tenía, digamos, enfrente y a mi lado se echaron, porque decían que yo estaba poniendo en jaque el derecho constitucional de Sánchez a sentirse un presidente legítimo y democrático. Digo, no, que haya llegado, como otros muchos dictadores en la historia, han llegado de manera democrática y constitucional al poder y luego se cargaron la Constitución y la democracia. Digo, nadie duda de que Sánchez haya llegado. Digo, nadie duda hasta que haya una prueba en la que podamos ver cómo el voto por correo ha servido o sirvió para, digamos, desviar ciertos votos, que eso algún día también se sabrá y saldrá, ¿no? Pero se me echaron encima. Entonces, al hilo de lo que tú has comentado antes en ese libro tan recomendable, Fabricantes de Miseria, hay un libro muy poco conocido pero que la izquierda lo utiliza, no el libro, sino lo que significa como elemento conductor de su pensamiento Alicia, que decía Gustavo Bueno, que ese es el libro del derecho a la pereza de Paul Lafargue, ¿no? que se escribió hace tanto tiempo, porque la pereza, junto a la ignorancia, el odio y la mentira, son el motor, la gasolina que utiliza la izquierda para movilizar y para elegir al rebaño apesebrado. ¿Tú crees que hay hoy en día una pereza, más allá de ese adocenamiento, de ese control de conciencias, esa táctica gramsciana y goebbelsiana de por un lado controlar y por otro lado la propaganda para manipular? ¿Hay una pereza en la sociedad española que impide que haya una acción, una reacción ante lo que se está viendo, que es la destrucción, ya no de los cimientos de un Estado de Derecho, sino del propio concepto nacional, porque el objetivo de Sánchez es esa república balcánica federaloide plurinacional que tiene en mente? ¿Hay una pereza social, institucional y política que hace que esa frase de sí, del socialismo se sale, pero joder, que cuánto cuesta sacarlo, ¿no?, de las instituciones? ¿Tú crees que eso está pasando en España ahora? Puede ser. Hay una cuestión con España y es que verdaderamente en España se vive muy bien. Lo hemos estado hablando fuera de micrófono. Entonces, eso, que es una bendición, cuando vienen maldades es una maldición, porque te pasa como a la rana del... No sé si del experimento, porque he leído por algún lado que ese experimento no se produjo nunca, pero por lo menos sí de la imagen popular del agua caliente. Del agua caliente. Sí. Entonces, en España hay una gran calidad de vida y el problema es que como esa calidad de vida es de orden social o sociológico, no reparas en que estás perdiendo calidad de vida material, que acaba convirtiéndose en problema porque no vas a poder mantener esa calidad de vida social durante mucho tiempo. Le pasó a Argentina, le pasó a Venezuela. Hay países que han fiado mucho en sus bases o en sus estructuras y creen que no va a pasar nada. O, bueno, también es muy humano lo del si no te amputan, no pasa nada.
incluso a veces si te amputan, bueno, pues si sigues hacia adelante y no te has muerto. Y creo que también sucede en España. El pueblo español, a la hora de hablar así de términos tan generales hay que tener cuidado. Pero yo creo que el pueblo español también sabe que si se pone a malas, las cosas pueden acabar muy mal. Entonces quiere a toda costa evitar que se genere un enfrentamiento civil. Claro. Eso también creo que tira mucho a mucha gente atrás. Y luego hay un montón de gente, que esto tampoco se tiene a veces en cuenta, que es que vive bien de esos discursos del resentimiento y del rencor. Hay gente que se cree que el mundo le debe algo desde que nació y que le deben mantener y que tienes un tren de vida y que son los que hay una parte del votante podemarra que es así, que es como muy de Evita Perón, ¿no? Yo contra ellos. Y no solo contra ellos, sino Friedman, que de su dinero. Sí, creo que era Friedman que decía que la izquierda llama a sus traumas derechos y a tus derechos abusos, ¿no? Y que con eso construye el imaginario colectivo. Sí. No es ninguna casualidad que los referentes del mundo podemarra sean el kirchnerismo, el chavismo y tal, porque están hechos de eso, de vamos a conseguir una masa crítica de gente que pueda vivir de lo que le sableemos a la clase productiva. Y como consigas generar estructuras, a veces no hace falta ni ser mayoría, ellos lo saben. Lenin lo sabía, por eso veneran a Lenin. Ellos saben que lo que tienes que hacer es organizarte muy bien y penetrar bien en las estructuras donde se ejerce verdaderamente poder. Las famosas cajas de resistencia y tal que predicaba Errejón. De, oye, empotrémonos en todos los sitios para cuando perdamos el poder, no perder el poder. Uh-huh. Y hay un montón de gente que te puede vivir del resentimiento y del que se jodan. ¿Cuánto gana ese? Así que se joda y que con ese dinero que no quiere darle me mantenga a mí. Y además, si puede, que se lo diga en la cara. Y ese discurso que hay, preocupas y todo eso es muy de esto que te digo, de al que tiene, dale fuerte. Dale fuerte con su dinero encima. Y eso sí que es tóxico, cuando hay una masa crítica de gente que compra ese discurso, no solo que compra, sino que recibe beneficios de ese discurso. Esto ya lo planteó el PSOE, este PSOE que ahora algunos pretenden que tenga sentido de Estado y tal. Lo del Felipe colócanos a todos, que se cantaba o se coreaba en los mítines. La PSOE. Pero claro, y además estaba hecho así. Y en el PSOE, Rodríguez Ibarra y tal, hacía discursos que eran, le vamos a quitar dinero a la duquesa de Alba para que... Entonces la gente decía, eso, a la duquesa de Alba, vamos a machacarla. Estamos muertos. Es muy español eso, ¿eh? Es muy español. Y esa trampa mortal de la que has estado un poco hablando, esa ideología envidiosa, histórica, sí, que es una pena, porque yo creo que es un lastre para España cojonante. Mucha gente me lo dice. Mi mujer, por ejemplo, viene de México, hemos vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Y aquí hay gente con mentalidad muy, muy chiquitita. Al que triunfa se le mira mal, joder. Es que nunca se va a avanzar si al que triunfa se le mira mal. Y eso que decías de los dirigentes que van poquito a poco, como está haciendo Pedro Sánchez. Claro, en Venezuela sale aquel orangután bolivariano y tú más o menos le ves venir. Y aquí en España decíamos, pero ¿cómo no ven que ese tío les va a llevar donde están? Te sale, yo qué sé, bueno, estuvimos a punto aquí, ¿no? De hacer presidente a Pablo Iglesias, ¿no? Que tú dices, pues mira, qué pinta y qué cosas tan peligrosas dice y decía de más joven, ¿no? Pero sí, claro, ves a Kendall de Barbie, sí, y entonces mucha gente no se cree, primero porque está por esa ideología ya envidiosa, porque tiene en la cabeza lo del fantasma del fascismo, que viene el fascismo, pero el de Mussolini, no el de... No, que no solo pasa en España, pasa en muchos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos una cosa curiosísima que es la campaña esta de la actriz Sydney Sweeney, de los vaqueros, acojonante, que ya están llamando fascistas a campaña. Pero bueno, eso se sale un poco de nuestro. Entonces,
Claro, la gente aquí dice, aunque las encuestas ahora mismo digan lo contrario, entre que viene el fascismo, entre que la ideología envidiosa y el otro es el Ken de Barbie, la gente se está comiendo esto con patatas. No, eso es... Paréntesis. Sí. Si por llevar esos pantalones Sydney Sweeney es fascista, el mundo se va a llenar de fascistas. Ah, claro, no. Sí, no. No, literalmente. O sea, se va a convertir en la ideología del mundo. Si esa chica se la considera por llevar eso, es fascista. Y hasta aquí el matiz. Sí, es por lo de los jeans que son los genes y Eso, los jeans, ¿no? La izquierda podemarra que decía Mario ya, oh, el machismo, tal, fascismo. Bueno, es que fijaos, es que hay un factor del que se habla poco, y es hay un montón de gente que desprecia, en España, por ejemplo, hay un montón de gente que desprecia la España Cuéntame, la España de los padres con pluriempleados que mantenían a familias numerosas y la madre era ama de casa, decían eso era la absoluta caspa y fíjate esta gente y encima eran los fascistas que habían ganado la guerra y tal, no sé cuánto. Esos que hicieron el milagro absoluto, o sea, esa generación que viene de la devastación pura y dura que es una guerra civil y que luego a un país con un entorno complicadísimo internacionalmente como el que tuvo España durante muchísimo tiempo del franquismo, consigue generar la prosperidad alucinante que se generó en términos comparativos. Bueno, pues luego llega y construye las bases. ¿Y qué ha generado? Una generación no es una, varias las generaciones que les sucedieron de niños mimados consentidos que no saben por lo que pasaron los padres, o lo saben y lo desprecian, y ellos se creen con derecho a. Y pasa otra cosa, está unido de hecho. Esos padres no tuvieron estudios superiores muchísimas veces, y entonces su gran objetivo era que sus hijos fueran a la universidad. ¿Qué han hecho sus hijos? Leer, y son todos genios incomprendidos. Y han leído mucho y saben que un anuncio de jeans lo que está haciendo es venderte una teoría genética. Están como putas cabras y lo están porque han leído mucho sin producir. Entonces son todos pensadores a los que la sociedad les debe bienestar y que trabajen otros. O los inmigrantes de estos que dicen siempre, ¿y quién le va a limpiar el culo a tu abuela? Claro, los inmigrantes, ¿no? ¿Y a ti quién te va a pagar la universidad? Papá. ¿Y tú? No, yo voy a pensar y tú me pagas y tú me mantienes. ¿Sabéis la de gente que opera con esta mentalidad? A la que ha traído Podemos. ¿Habéis visto el perfil de los dirigentes de Podemos? Irene Montero, Pablo Iglesias, Ione Belarra. ¿Habéis visto a esta gente? Es esto que os estoy contando. Y de repente dicen, no, que es que yo he estudiado filología románica y... Ya. ¿Y? No, que es que yo además tengo un máster y comprendo los matices de que ya, ¿y quién ha acordado? Papá. No, y ahora yo he visto incluso comentarios y gente que lo dice con la mejor intención, no se dan cuenta, pero te encuentras un chaval de 20 y pocos años bastante frustrado, con todas las razones del mundo, y dicen, tú te crees, fíjate, y estoy ahora aquí tengo mi licenciatura, tengo un máster y fíjate, estoy aquí ahora de cajero en el Mercadona. O sea que estás compitiendo por puestos no cualificados con gente joven que no ha ido a la universidad y que te ha pagado la universidad. No sé si eres consciente de eso, amigo. Bueno, pues ese encima es un resentido. Y se cree que Amancio Ortega es un criminal de guerra al que hay que declararle la guerra social, y al que hay que confiscar, cuya riqueza hay que confiscar y repartir a ellos, sobre todo, etc. Menudos son esos. Eso es muy interesante, Mario. Esto que dices es muy interesante porque Escotado lo decía en su momento, dice, oiga, es que los líderes de la izquierda tradicionales han vivido siempre de las remesas de sus familiares o amigos. Es decir, Lenin vivió de las remesas de su madre. Claro, Marx, ni te cuento, vivió siempre dejando incluso fallecer a hijos de hambre y de frío por no mantenerlos. Y recientemente Agustín Elaje decía, ¿por qué todos los intelectuales de izquierdas odian tanto al que prospera, al que progresa? Porque con menos cualificación, entre comillas, ganan más que ellos.
Entonces, no lo pueden soportar. No Entonces, pueden. El politólogo, el profesor de universidad o el catedrático y tal, toda esa purria, digamos, de intelectuales, no puede soportar que un frutero de forma autónoma le vaya bien en su negocio, el carnicero, el electricista o el que se ha montado una empresa de informática. Porque la izquierda al final es una suma de, primero, ignorancia. La ignorancia te lleva a la envidia y, por tanto, no quieres que el otro prospere. La envidia te lleva al rencor y lo que quieres es que le vaya mal, y el rencor te lleva al odio. Y al final acaban haciendo la revolución con el dinero de los demás. ¿Tú crees que eso, por supuesto, en Hispanoamérica ha pasado mucho, está pasando en España, pero eso que lleva un siglo y medio sucediendo, desde Marx prácticamente hasta hoy, en algún momento se puede solucionar? Es decir, el ejemplo de Argentina, en que ya nos pone ante el espejo de cuál sería la solución al socialismo, que es la ideología puramente liberal o en la que el Estado deja de ser un problema para convertirse en un elemento corrector de las cosas importantes y el individuo y la sociedad civil son los que llevan adelante un país. ¿Tú crees que se va a convertir Argentina en una isla anecdótica en ese mare magnum populista de izquierdas y extremo o va a servir de ejemplo al resto del mundo? Y cuando digo Argentina, digo también Estados Unidos en algunas cosas, o El Salvador en materia de seguridad, o Italia, la Italia de Meloni en temas de inmigración, por ejemplo. Tú sabes, ¿os acordáis del lema ese de Vox de la España que madruga? Sí. Lo detestaban por eso, porque es que a ese prototipo de español currante lo detestan, y en Estados Unidos con los votantes de clase media que han votado a Trump, porque consideran que ellos son más sofisticados y que ellos son superiores moralmente y de todo tipo, que esa gente es muy bruta y que ellos saben, ellos tienen ahí una serie de matices y de genialidades en su cerebro que, chicos, y luego llevan fatal que la realidad les diga otra cosa, porque esa gente han estudiado menos, pero muchas veces han estudiado mejor y utilizan, se supone, menos el cerebro, pero lo utilizan mejor. José María Marco tiene escrito un libro sobre un diálogo ficticio entre Franco y Azaña, que también es muy bueno. Tiene mucho. Si os fijáis, el final espantoso de Azaña, y Azaña probablemente fuera un tipo que acabara carcomido por el remordimiento y la culpa, es también muy significativo de lo que decimos. Hay intelectuales que no saben atarse un zapato. Imagínate gobernar un país. Entonces, esta gente que se cree tan sofisticada y que maneja todas las claves, luego en los hechos no sabe. No sabe, porque resulta que la realidad es infinitamente más compleja que sus manuales. Aunque sean de Julia Kristeva, siempre es más compleja. Entonces, lo que hacen ellos es marcarse esquemas. Es decir, significativamente, paradójicamente, un intelectual lo que hace es simplificar la vida, que es mucho más compleja de lo que por lo visto ven ellos. La famosa imagen de la mano invisible, lo que decía Adam Smith. ¿Qué dice Adam Smith con la famosa frase del no es por la benevolencia del cervecero, el panadero, el carnicero, que la gente, sino el propio interés? Que el trabajador sabe hacer lo suyo y que todo el mundo, los famosos órdenes espontáneos, son los que activan la sociedad y hacen que la sociedad funcione. ¿Por qué? Porque no hay un tipo pensando la solución perfecta hasta que... o sea, no hay nadie diciendo, un momento, voy a pensar la solución perfecta y cuando la tenga ya nos ponemos. No hay un burócrata regulando, digamos. Eso es, la vida es gente saliendo adelante. Y los intelectuales, cuando consideran que ellos lo pueden hacer mejor, generan unos destrozos brutales. Y quieren adaptar la realidad a su ideología. Exacto. Cuando debería ser al revés, ¿no? Exacto. Y tienen un resentimiento feroz contra eso, la gente que no lee, pero que resulta que sabe arreglarte el coche. O que te tiende un camino, o que te construye un puente. No, es que estos tienen un saber muy técnico. Y yo soy mucho más renacentista. Ya, pero tú lees. Ahí te has quedado. Tú no aplicas, tú no resuelves, tío. Y luego tienen otra cuestión que es paradójica, porque estos mismos a la vez sienten fascinación
por los peores carniceros de la historia. Es tremendo eso. Porque luego son cobardes. Entonces, de repente, lo que quieren es ser esa basura que hay en los recreos, que es un niño gordito, un niño con gafas, alguien que dice, me van a hacer bullying, ¿qué hago? A ver quién está más gordo que yo, a ver quién tiene más dioptrías que yo, me junto con el cabrón, con pintas, y soy yo el que empiezo a hacer el bullying al otro. Eso es el intelectual bonito muchas veces. Y busca un Maduro, un Chávez, Correcto. un Lenin que cumpla sus deseos más siniestros de cobarde, que es arramblar con sus enemigos, aniquilarlos y ellos no mancharse las manos de sangre nunca. Fijaos, son hiperracionalistas y acaban vendiéndose o postrándose ante los señores de la fuerza bruta, que desprecian tremendamente a los intelectuales. Lenin abominaba de ellos y los aborrecía por el espécimen humano del que estamos hablando. Esta figura del intelectual es clara a la que me estoy refiriendo, no a todos los intelectuales, pero a estos que quieren pastorear las sociedades, a estos que se consideran los filósofos reyes, sí, estos son así. Y hay partidos que son, ¿no? Nosotros somos los universitarios. ¿Os acordáis de Mayo del 68? Sí, claro. Mayo del 68 es una revolución libertaria que viene a prohibir y a que la playa está debajo de los adoquines, y veneraban a Mao Zedong, que es un tío que provocó un genocidio espantoso y que destrozó la cultura milenaria china, la revolución cultural china, que te dan ganas de tirarte por una ventana cuando sabes lo que hizo. Estos tíos son estos mismos tíos. Entonces, a estos hay que pararles con sus mismas herramientas. No hay que tener complejos intelectuales ante ellos. Hay que leer y decirles, no, si yo también he leído y eres un mamarracho. Y da gracias por donde besa ese señor que fue a formación profesional y que no se expresa con la claridad con la que te expresas tú, pero que sabe mucho mejor resolver la vida. ¿Y sabes más? ¿Qué sabe ese hombre? No joder a los demás y sabe prosperar y hacer más prósperos a los demás. Mario, ahora que has hablado de que no hay que amilanarse ni hay que acomplejarse, sino hay que hacerle frente. Tienes detrás una bandera. Yo voy a hacer ahora un juego a la cámara para que vea que compartimos aquí similitudes, para que lo vea el telespectador. Ahí, bien. Ahora lo vuelvo a subir. Bueno, ¿sabéis? Estoy en mi despacho. Mi despacho es de un medio de Voz Media, que es un medio, como habéis dicho, es un medio norteamericano. Para la comunidad hispana de Estados Unidos tiene una redacción en Madrid, pero sus tienen estudios en Miami. Pero fijaos, os voy a contar una anécdota también. Veis que es vintage la bandera, ¿no? Pues está manchada con té y es una alusión a la famosa... El motín del té en Boston. Del té que dio lugar a la revolución norteamericana contra el Imperio Británico, correcto. Y además, en ese momento está uno de los mejores discursos de la revolución norteamericana, el de dame la libertad o dame la muerte, de ese abogado de Virginia, que, bueno, de eso hablaremos otro día. La pregunta que te iba a hacer es, hay que hacerle frente. Recientemente Donald Trump ha firmado un acuerdo con Ursula von der Leyen para el tema aranceles entre Estados Unidos y Europa. Y en la reunión que mantuvieron, Ursula von der Leyen llegó a decir a Donald Trump, usted es reconocido como un hábil negociador, como un buen negociador, y él le dijo, y justo. Y además justo, ¿no? Pero hay un fragmento de toda esa rueda de prensa conjunta que me llama la atención por lo que acabas de decir, porque es la constatación de cómo con Donald Trump el wokismo no tiene cabida. Cuando le dice a Ursula von der Leyen, yo no voy a permitir que en Estados Unidos esos montes, esos pasos tan bonitos se llenen de plantas fotovoltaicas y tal, que es horrible, que yo eso no lo quiero porque eso es aberrante y tal, que es una señal a lo que en Europa, que todavía sigue el pensamiento woke iletrado, pero instalado, y en muchos gobiernos, también en España, me pareció lo mejor de esa rueda de prensa. ¿Tú crees
que Donald Trump, al igual que Milei, es ahora mismo un ejemplo mundial en cuanto a cómo la ideología liberal puede llegar a crear prosperidad en la sociedad? Estados Unidos bajo Donald Trump es el claro ejemplo de cómo combatir al wokismo, cómo combatir esta nueva ideología totalitaria que antes hemos definido, y cómo realmente con discursos así, sin necesidad de elevar más el tono, podemos desmontar lo que está siendo esa totalitaria Agenda 2030, que es, digamos, la cúspide del pensamiento woke. ¿Cómo lo ves tú? Y si este acuerdo beneficia más a Europa o perjudica más a Europa que a Estados Unidos. Mira, el de Trump, el hábil negociador. Entonces hay mucha gente, con lo de Trump es alucinante. De nuevo, paradójicamente dicen, mirad este gañán que es un oportunista que acaba de llegar a la política. Yo tengo libros de Donald Trump sobre política de principios de siglo. De principios de siglo. Lo digo, que ha pasado ya 25 años. Este señor ya tenía por escrito cosas que quería hacer. Y luego no es un mercachifle, no es un negociador y al que le dé igual para qué se le ha contratado en una negociación. Es un patriota americano y tiene muy, muy en mente el lema este de Make America Great Again. Es decir, que de verdad que se lo cree. Es decir, si fuera un hábil negociador, diría, bueno, a ver, pues me da igual, ¿qué es esto? Estados Unidos. No, que no. Él siempre tiene en mente esto. A ver, Estados Unidos no va a quedar jamás otra vez en manos de una potencia hostil, potencialmente muy hostil como China, con suministros básicos, etcétera, y no va a dejar de producir. Es que hay una cuestión que ellos lo llevan como muy dentro y es, somos grandes porque producimos cosas que han hecho este país muy grande, cosas físicas, no solo financieras y demás, cosas físicas. No, lo hemos hecho nosotros, y hemos hecho el know-how y hemos generado comunidades donde la gente trabajadora que trabaja haciendo cosas físicas consigue sacar adelante familias. Bueno, es que eso lo tiene muy metido en la mente él. Es decir, no es, repito, no es Pedro Sánchez y no es ningún mercachifle, no es un trepa. Él tiene una idea. Y la cuestión de las tarifas, los aranceles, etcétera, la tiene muy vinculada a la soberanía. A decir, ojo, esto tiene que pasar el cedazo del interés nacional. Y aquí ha habido una pelea que los liberales no la han sabido ver, no la han querido reflexionar nunca, que es ¿qué le pide el cuerpo muchas veces a los liberales? No, un gobierno, todo el mundo junto, es decir, somos todos libres y en Estados Unidos de repente siempre han dicho, cuidado con eso, porque al final el poder lo van a retener 4 en un órgano de decisión de muy difícil acceso y nos van a joder, que diría el poeta. Dice, no, vamos a descentralizar el poder y además aquí no hace falta ser el más listo. Si a mí lo que necesito es que me dejes en paz. Donald Trump tiene muy en mente esto que os estoy diciendo. Es decir, los estados de derecho y la comunidad internacional, el orden social liberal, el orden occidental liberal, depende de los estados de derecho. Y en los estados de derecho rige el principio de representatividad y hay unos electores que eligen a unos representantes. Si tú escalas y dices, no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a generar por arriba, para superar la querella partidista que tanta discordia siempre en la sociedad, vamos a elegir una serie de mandarines, tecnócratas, sin ideología, que decidan por el bien de todos, amparados en la ciencia y en el conocimiento. La Unión Europea es eso. Los organismos multinacionales son eso. Y Estados Unidos dice, no, por ahí no vamos. Así que sí, somos muy libres, pero yo decido mis políticas, a mí me echa mi gente si me tiene que echar y luego seguimos. Aquí no se va a generar un gobierno mundial de mandarines que van a tener toda la tentación de subyugar a súbditos a los que desprecian. En Europa, ¿qué pasó con las constituciones, con los referéndums sobre la Constitución Europea? Empezó a votar la gente. En países tan ignorantes y con tanto analfabetismo como Países Bajos,
y Francia. Eso ya sabéis, Francia y Holanda, ¿no? La gente dice, joder, qué burros son los holandeses, los franceses, todos analfabetos. Votaron no. ¿Qué hizo la Unión Europea? Se acabó, ya no se vota más. Vamos a por el Tratado de Lisboa y os lo coméis. Y os lo coméis con patatas. A Úrsula no la ha votado nadie. Exacto. Entonces, eso son dos modelos que tienen que chocar. Y Donald Trump está haciendo que choquen. Igual, incluso con políticas monetarias, etcétera. Entonces, de repente dice, o con los acuerdos de libre comercio. Hay un libro buenísimo de un tipo que se llama Robert Lighthizer que trabajó con Donald Trump, que se llama No Trade is Free. Y este tipo trabajó también con Ronald Reagan. Y dice, uy, es que los americanos hicimos el Canelo. Porque los acuerdos de libre comercio no son acuerdos de libre comercio. Siempre hay técnicos. ¿En acuerdo de libre comercio? Sí, pero espera, vamos a sacar esto y esto de aquí, te voy a meter una cláusula por aquí. ¿Qué haces? Diluyes lo que de libre tienen esos acuerdos, ¿no? Entonces llega este y dice, oye, me he dado cuenta de que la Organización Mundial del Comercio se ha convertido en una asamblea de rabadanes y nosotros somos el lobo y nos van a moler a palos. Antes hacíamos negociaciones bilaterales y yo me iba con China y decía, a ver, chicos, ¿cómo estáis? Bien, vamos a negociar. ¿Qué queréis? ¿Acuerdos de libre comercio? Sí, pues venga, vamos. De repente dicen los chinos, no, pero aquí no, este sector mío no, que es estratégico. ¿Y cómo tenemos el sistema financiero? Absolutamente intervenido por parte del Estado. Muy bien. ¿Y los ahorros se puede invertir en vuestro sistema bancario? No, no, por supuesto que no. Entonces dicen los americanos, pues nada, pues chicos, con vosotros las normas no van a ser las mismas, porque me vais a comer. Y se ha dado cuenta de que cuando Estados Unidos, en vez de ir país por país, se metió en la Organización Mundial del Comercio, oye, es que aquí se juntan todos contra mí y al final se aprueban por mayorías unas políticas que nos están resultando profundamente lesivas. Todo esto se está traduciendo en lo que estamos viendo que hace Donald Trump y por eso mucha gente dice... Con China de fondos. No hay que olvidar que al final es China. Y por eso, en vez de... No es la primera vez. Yo recuerdo hace unos años, que me corrija alguien si me equivoco, no sé si en Davos, no sé dónde, le estaban dando clases de libre comercio a Donald Trump. China y la Unión Europea. Y dijo Donald Trump, vale, pues venga, ¿qué queréis? ¿Desarme arancelario? Mañana, todos, de todo. Y empezaron a cantar. Esto lo hizo ya una vez. ¿Os acordáis de cuando se le rieron en la cara cuando dijo, no sé si en la ONU, que Alemania se estaba entregando a Rusia, que se estaba poniendo... ¿Sí? Le reían en la cara? Bueno, pues mirad, chicos... Antes de la guerra, ¿no? Claro, mucho antes. Entonces, ¿qué sucede? Que él coge y dice, no, a mi país no le va a pasar esto. A mi país le ha pasado esto porque teníamos unos tipos que no tenían en cuenta el interés nacional o que parecían, bueno, esta característica que tiene la izquierda en tantos países, que es que parece que les cae mal sus países. No, eso seguro. Y hay algo importante. Cuando Donald Trump anunció los primeros aranceles, todos los que se opusieron a eso y anunciaron tal, todos han ido progresivamente aceptando y reuniéndose contra la última, Ursula von der Leyen. Es decir, Colombia, Venezuela, Alemania, todos los que se opusieron han ido en comandita a Canadá, México, todos. Daniel Lacalle lo ha contado muy bien también, que es también lo del, oye chicos, ¿vais con cartas? Esto es Estados Unidos. ¿Vais con cartas o no vais con cartas? Entonces, de repente han visto que Estados Unidos decían, bueno, si se nos cierra el mercado americano, nos vamos a otro. Y de repente han hecho cuenta y digo, no. Que es que no podemos prescindir del mercado americano, que son muchos con mucho dinero. Y no lo podemos suplir por Indonesia. Entonces han dicho, no, oye, que sí, que espera, que tenía razón. Por cierto, no me olvido de Milei. Milei es también, o sea, se ha dado golpes en la mesa y hay que ir a la contra de estos y ordenarles a estos. Y Milei ha conseguido incluso a la gente, ¿sabéis lo que le puso muy nervioso a los argentinos? Que en el conurbano de Buenos Aires, Milei entrara muy fuerte. El conurbano era
y sigue siendo el gran sigue siendo bastión del parte. peronismo, donde estaban las grandes masas de gente que viven literalmente de lo que las migajas que les tiende esta gentuza que encima va de liberadora. Y entra Milei con su famoso discurso de yo no he venido a apaciguar corderos, he venido a despertar leones, porque les hace recuperar la dignidad. Estos indeseables lo que hacen es anular la dignidad, la autoconfianza de la gente, la confianza en la gente en sí misma. Dicen, tú no vales nada. Sí, su ambición. Te lo doy yo. Te lo doy yo. Y de repente viene uno y al tipo más humilde le dice, tú no me necesitas para crecer. Me necesitas para que te quiten los grilletes que te han puesto tus amigos y de ahí vas a crecer. Oye, ¿cómo entró ese mensaje? Entre la gente joven, etcétera. Hay una vinculación, hay un populismo, claro, en España y en Europa hay palabras que están contaminadísimas, nacionalismo, populismo, ¿por qué? Por las razones obvias, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando se reivindica lo propio y tal? ¿A quién le hemos oído ¿a quién le hemos oído eso en España? A los nacionalistas. ¿Qué querían esos? Destrozar un país, separarlo. Entonces, todo lo que tocaran ellos lo hemos estado rechazando inercialmente sin hacer una reflexión. Es decir, oye, lo de la cuestión de la identidad, la cuestión de los intereses nacionales, la cuestión de la comunidad y tal, de verdad que hay que tirarla por el desagüe junto con el agua sucia de estos que vienen a disolver la nación. Si se hace para unir la nación, son cosas positivas. El populismo. Hay un populismo que es del no me pises, el de Don't Tread on Me, el de la famosa bandera, ¿no? Y el populismo que podríamos vincular al laissez-faire. Es una frase que la gente odia porque sus profesores de instituto le dijeron que era la famosa frase de los tiburones capitalistas y desconocen el origen. Esa frase, quiero recordar que es un gobernante francés que le pide a unos comerciantes, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y le dice, laissez-faire, laissez-passer. Déjanos hacer y déjanos pasar. ¿Dónde está el problema ahí? Entonces, si tú eres un populista de quítate de en medio y déjame apañarme, bienvenido ese populismo. Si el populismo malo es el otro, el de yo me encargo de ti. ¿Y cómo me encargo? Robando a tu vecino. Como decía Bastiat, el Estado es aquella ficción por la cual todo el mundo piensa que vive del dinero del otro, ¿no? Y al final el dinero lo tienes, la mano la acabas teniendo metida en tu bolsillo que está desfondado, lleno de agujeros. No tienes dinero. Te lo ha quitado el que te dijo que te lo iba a dar todo. Así que ahí hay un fenómeno que se tiene que unir. El trumpismo, el mileísmo, el melonismo, el abascalismo, todos tienen sus matices, sus diferencias, etcétera. Pero la clave es generar en cada país la fórmula del éxito. Si copias sin más la receta de Milei en España, te caes. Si copias sin más la receta de Trump en España, te caes. Si copias sin más la receta de Meloni en España, te caes. Pero lo cierto es que tienes que tener esos puntos y analizar. Trump, Bukele, Meloni. Eso trasladado a España, cada uno en un ámbito. Lo has definido muy bien, Mario. Estamos terminando, pero Sí. 2 o 3 preguntas últimas más breves. Por cierto, una cosa. Bukele. Este es un tema que yo ahí me tomo mucha calma, pero os voy a contar una historia que es bastante aleccionadora, creo. Hay un autor, hay un periodista anglo que se llama Iván Grillo, que vive en México, que tiene unos libros sobre el narco muy interesantes. Y cuando Bukele obtiene ese éxito clamoroso y tal, él va a El Salvador. Y no, es un tipo que no es precisamente bukelista, ¿vale? Y sabe las denuncias que hay por violaciones de derechos, etcétera, todo lo que quiera. Pero sale a la calle. Entonces, de repente le pregunta a una señora que tiene 80 años y dice, pues mira, yo es que por primera vez puedo ir a
han abierto peluquerías por la noche y una señora podía cruzar 3 calles sin que la mataran, sin que hicieran las mayores salvajadas, porque las pandillas además ponían ritos iniciáticos que no se les ocurrirían ni a Satán. Entonces este hombre ve que ha habido un efecto de liberación absoluta, que es la seguridad, que no le daba a nadie más y que no le ha dado a nadie más durante mucho tiempo a un país. Entonces este hombre suspendió su juicio general sobre Bukele porque atendía que la realidad sobre el terreno era la que era. Y era que el país más violento del mundo, que solo salían las noticias en los rankings de lugares más violentos y de a ver qué salvajada nueva se le había ocurrido a la Mara Salvatrucha o a la Mara 18 o a quien sea, pasaba por todo lo contrario. Esa aproximación de ese tipo me parece muy honesta. Y nos sirve también, Fran, para esto que dices. ¿Te tienes que traer a Bukele y poner a los presos en España en calzoncillos, en bancos de piedra? Yo creo que no. Ahora, tienes que identificar dónde están los problemas y entrar con contundencia si en alguna situación te encuentras con que la anomia puede ser la norma. Sí, conviene que estudies ese tipo de situaciones. Yo creo. Cada país exige su contundencia, ¿no? El Salvador estaba en una situación No, y además, y me parece bien que no se baje la guardia y que a Trump y que a Milei y que a Bukele, etcétera, se les hagan críticas. Solo faltarían. Aquí no se ha equivocado No, pues es ni una Dios, democracia ¿no? liberal. O sea, perdón, todo el mundo Claro. salvo Dios, ¿no? En teoría. Claro. Muy rápido. Las encuestas recientes, si hoy se celebraran elecciones en España, Partido Popular y Vox sacarían cerca de 210 escaños. Esto es importante porque con 3/5 del Parlamento se puede reformar la Constitución. Y, entre otras cosas, se podría cambiar la ley electoral, se podrían cambiar muchas cosas para evitar la situación actual. Ni de coña. Yo no estoy hablando de utopías y de futuribles. La pregunta es muy clara. Si dependiera de ti, ¿cuál sería la primera medida que tú tomarías en un gobierno de Partido Popular y Vox, digamos, post-sanchista? Es decir, de todas las medidas que hay que tomar, que son muchas, por no decir, digamos, todas las que deberían derogar el sanchismo, ¿cuál sería para ti la primera de todas, innegociable y que necesita España por encima del resto? Claro, es que lo que tú dices ahí, la madre del cordero, es que se necesitan unas mayorías muy grandes que te impiden tomar medidas que son absolutamente necesarias en países como España. Por ejemplo, España tiene un elefante en el salón que es la Constitución. La Constitución está hecha en unas circunstancias absolutamente extraordinarias. Tiene unos pares de la Constitución que en circunstancias normales jamás lo hubieran sido, los nacionalistas, y tiene unos mecanismos de seguridad que hacen hoy en día imposible modificarla sustancialmente para abordar problemas nacionales. Para abordar problemas nacionales. Y eso es un problemón que tiene España. Por ejemplo, es crucial que en España yo modificaría la ley electoral para que los diputados sean diputados de la nación y representen a la nación. Yo subiría el umbral de representación mínimo al 5% en cada provincia. En cada provincia o en el 75%. Es que estoy buscando representantes de la nación, porque además estamos en un país tan descentralizado que las comunidades autónomas en algunos ámbitos son mini estaditos. Ellos legislan, ellos tienen sus cámaras de representación, ellos tienen sus presidentes, ellos tienen sus presupuestos. Vale, ya tenéis lo vuestro, ¿no? Vale, ahora la nación. Y aquí se negocian las cuestiones nacionales. Y como de cuestiones nacionales, del 5% para arriba. Exacto. Del 5% para arriba. Eso sería crucial para no caer en los dramas que tenemos ahora. Ya lo pedíamos en Ciudadanos en su momento con la oposición de los dos grandes partidos. Eso y otras cosas, con la única condición de que el nacionalismo separatista y el golpismo militante no condicionara la política nacional. Pero los dos grandes partidos en ese momento, pues por desgracia, se negaron a esa... Y por supuesto, las leyes de amnistía, eso sí que se tiene que hacer en el minuto uno.
Por cierto, ahí es donde tiene que aprender la derecha de la izquierda. ¿Qué hace la izquierda? Nada más llegar al poder. Lo hizo Zapatero. O sea, las políticas definitorias de Aznar en el minuto 1 fueron abajo. En el minuto 1. Sí, las tiró todas. Entonces, tienes que ir, tienes que ir de la misma manera. Y además decirte, oye, chico, el sentido del Estado no quiere decir respetar las bombas de relojería que ha puesto el enemigo en el ordenamiento jurídico español. Hay que tirar abajo la ley, las aberrantes leyes de género. Memoria histórica. Memoria histórica, por supuestísimo, hay que hacer todo eso. ¿Qué problema hay? Que hay veces que ahí nos engañamos y el PP, en buena parte de estas cosas, es que de verdad está más cerca del PSOE que de Vox y eso es una desgracia. Porque ellos saben que sus votantes no, pero sus cuadros sí. Entonces, ¿lo habéis visto? No, pero seguramente puedan pensar, no, perderíamos a gran parte de la gente que antes votaba al PSOE, que ahora nos ha votado a nosotros, no perdamos a esa gente. Yo creo que lo piensan, ¿puede ser? La Agenda 2030 en Europa la ha aplicado la derecha, que es que ha sido la derecha. Sí. Y en Madrid, es que yo dije, qué emoción, voy a votar a un alcalde que ha hecho una campaña radical contra... Me cago en la madre de... Que decía que ya no se podía, ¿no? Ya no se podía cambiar eso, ¿no? No se podía cambiar. Y luego lo ha aumentado más y ha presumido y ha dicho, y a partir de ahora vais todos en patín. Fíjate que miramos con envidia que la constitución del país cuya bandera tienes detrás no se ha hecho otra constitución desde que nació. Se han introducido enmiendas, pero no se ha hecho una porque con ese texto ya era suficientemente contundente como para que no hubiera tentaciones totalitarias, para que el poder estuviera descentralizado, para que nadie estuviera por encima de la nación, a pesar de que es un país descentralizado en cuanto a competencias, etcétera, y para que todo el mundo representara al ciudadano que le vota en su ciudad o en su municipio, en su estado, pero también al conjunto de la nación. Y no han hecho falta 14 constituciones. Es la misma desde que nacieron como país, como nación, y a día de hoy sí. Bueno, es que mira, Fran, has dicho una cosa que es, de nuevo, aquí es muy contraintuitiva. Y es que los humanos estamos hechos así, es decir, reaccionamos a la realidad más simple, ¿no? Entonces, si tú dices, fijaos, en el mundo hispano había 50 constituciones, me estoy inventando ahora el dato, cuando en Estados Unidos aún no había. Entonces, de repente, o sea, la gente lo primero que dices es, ¡ay, qué mira, qué bien! 50. Y nadie dice, coño, ¿para qué necesitan tantas? Eso quiere decir que no se respetan, que eso es un problema, que no es una virtud, que es un problema. Si tú has tenido que hacer 50 constituciones, tienes un problema. Si tu constitución tiene 178 artículos, tienes un problema. No es lo contrario. Oye, fíjate que qué rica en matices es la constitución que tiene 100... No, es todo lo contrario. Esto lo vi otra vez, estaba una vez en Sao Paulo y entro a un hotel y en el ascensor ponía, en este hotel no se discrimina a la gente. Lo vi el otro día también en México DF, hace unos meses, en Ciudad de México, ya no se llama México DF. Y ponía, en este hotel, este establecimiento no se discrimina a nadie por razón de sexo, raza, religión y tal. Y entonces, ¿qué hace la gente? Tiende a hacer, hasta que dice, un momento, ¿por qué lo ponen en el ascensor? ¿Qué pasa? ¿Que no entran los negros aquí? Claramente, porque claro. Si tú nunca vas a decir, tú no vas a poner un cartel, hoy sale el sol, porque ya lo sabe toda la gente. En mi país no se discrimina a los negros, a los gays, a los católicos, a los ateos. Si no se discrimina, no lo pones, no lo proclamas. O dar como valor, por ejemplo, no, esta que se presenta alcaldesa es lesbiana, además le falta un... O sea, exacto. Lo que pasó. ¿Y qué? Coño, a mí que gestione bien. Eso es. Las causitas. Eso es. Yo lo digo siempre, la izquierda ha sustituido la lucha de clases por la lucha de causas. Entonces, ahí vive y sobrevive. Mientras haya causas reales o inventadas, la izquierda tiene gasolina para seguir funcionando. Y es así. Ahí es donde, pero fíjate, pero porque con la facundia y tal queda bien y como sus ejercicios retóricos suenan bien, entonces está al principio un poco de reparo.
o ponerte porque suenas como el Grinch. Bueno, tú lo sabes perfecto, Frank, que eres especialista en estrategia política. ¿Qué hizo Milei? Milei, o sea, no hace falta que digáis qué bien me cae Milei, es como un osito gumi, no lo es. Y a lo mejor luego, comiendo lentejas con él, dices, joder, qué tío más, ¿no? Si es que yo no voy a comer lentejas con Milei nunca. Pero una vez en la tele empezó como los zurdos de mierda. Y entonces le dice el entrevistador, oiga, ¿no puede usted hablar de otra manera? Y empezó, pues no, porque son unos criminales. No se tiró atrás. No estoy diciendo que necesites hacer el Milei, hacer el Mario Noya, gritar, hacer apaviento. No, no te estoy diciendo. Pero lo que sí te estoy diciendo es que no te quites de en medio. Y dos, que no les concedas ni dormido la superioridad moral. Ni dormido. Ni Porque no la dormido. tienes. Ni cuando, mira, te doy la mano, bendito seas. Ni en ese momento. Porque entonces pierdes, que es lo que le pasa al PP. Muchas veces, que está con el complejo. Cuando le dicen, nosotros somos mejores. No, bueno, pero nosotros también. Ni se te ocurra hacer eso. Es una desgracia tener que tratarlos así, pero ni se te ocurra hacer eso. ¿Habéis visto Hermano Mayor? Sí. Con los adolescentes conflictivos que pegan a sus padres, rompen una puerta. Lo peor que puedes hacer, y humanamente, lo que te sale es, pobrecillo, qué pena, no sé qué, voy a dejar que destroce la casa y que me pegue. Primero, le estás haciendo daño porque ese tipo necesita ayuda. Y segundo, te estás haciendo daño. Y tercero y definitivo, no resuelves el problema, lo estás agravando. Alargando. No sé si es de Milei también, cuando le preguntaban, que él decía, a estos ni un milímetro. Ni un milímetro porque te matan. Y me estoy acordando del pasaje aquel, el momento aquel de ¿por qué le llama una mierda? Y se le queda mirando Milei con esos ojos de loco y dice, ¡porque son una mierda! Mira, por ejemplo, es buenísimo. Ciudadanos. Eso pasó, yo recuerdo. Creo que era Marta Rivera de la Cruz, hizo un discurso contra la ideología de género fabuloso. Y era por la ley de igualdad, no me acuerdo cuál era. Se pusieron como el diablo los de la izquierda. Fue en un debate. Cuando Ciudadanos mantuvo las posiciones, le pasó también a Toni Cantó, cuando defendía posiciones, los respetaban. En el momento en que empezaron a cerdear, recular. Incluso a veces no era muestra de debilidad, sino, venga, voy a ser generoso, le voy a tender la mano. ¿Qué me vas a contar, Mario? Ahí murió Ciudadanos. Ahí murió. Pero porque necesitas callarlos. Pero fíjate, y voy a contar para que lo sepan los telespectadores de Menuda Inventada. Yo quise traer a Milei a Ciudadanos, acercar a Milei a Ciudadanos. Porque a mí me lo descubrió un amigo que hemos hecho muchas campañas juntos aquí en Hispanoamérica, y me dijo, hay un tipo en la televisión argentina que está él solo, contra todo el peronismo de izquierdas y de derechas y tal, pero él solo. Y además con un lenguaje que hacía mucho tiempo que no escuchamos en Argentina. Entonces me pasó un fragmento, estoy dando el año 2015, tal, que no era ni conocido, ni siquiera yo creo que ni en Argentina. Y cuando fue pasando el tiempo, yo dije, las ideas de este tipo, de lo que hay que hacer, es decir, el concepto motosierra, que lo dijo ya en un par de debates, aunque luego ya lo escenificó en campaña, yo dije, esto es lo que nosotros defendemos como partido liberal o como partido que quiere poner al individuo por encima de la tribu, de la masa y del colectivo, ¿no? Y fue precisamente esa forma de complejo, de intentar quedar bien con todo el mundo. No, porque Milei es muy radical, molesta a una parte del centro izquierda y tal, que no so... Y es ahí cuando tú empiezas a ser contemplativo y no contundente, es cuando tú pierdes toda esa batalla cultural de las ideas. Entonces, cuando Milei dice en un momento a un periodista, dice, mire, le dice el periodista, dice, mire, yo no soy kirchnerista, yo no voto socialismo, pero la forma en la que usted se dirige al socialismo a mí me violenta, porque dice, me importa un carajo, el socialismo es una mierda. Sí. Dice, me importa un carajo que le moleste, es una mierda, porque donde se ha aplicado ha fracasado en lo moral, en lo económico, en lo cultural. Sí. Entonces, si ha fracasado en todo lo que se ha aplicado en la historia, es una mierda. El problema es que esa mierda se sigue comprando. Entonces,
Para terminar, yo te haría una pregunta y dejo que Miguel cierre y ponga el broche de oro. ¿En qué pondría Mario Noya en el mundo o en España o en la vida y tal? Lo primero lo que hay que poner, o pondría el pie en pared. ¿Sobre qué hay que poner pie en pared hoy? En España, sobre la disolución nacional, sobre la cuestión, nos están dando todo como un hecho consumado, como una inercia, como no resistáis. A eso hay que poner pie en pared. Bien. Y en líneas generales, a la ideología postmoderna y ¿qué tiene de malo, por ejemplo, la Agenda 2030? El catastrofismo, esto de vivir, de meter miedo a la gente, de imponerles el bien, de que se sientan mal, eso hay que pararlo, pero con todas. O sea, es que hay que dejar de reciclar, hay que comprar de contrabando pajitas de plástico, hay que romper en público las botellas, hay que levantarse contra eso. O sea, ellos tienen que decir, ojo que no nos va a salir ya gratis el acogotar tanto a la gente. Que el problema es este, que como ya se ha eliminado, es decir, estos te pueden hacer absolutamente cualquier cosa y tú no puedes decir nada, solo puedes decir, ay, no lo veo justo. ¿Cómo no lo veo justo? Que me estás hundiendo la vida, que me estás humillando, que me estás matando, que estás impidiendo que la gente joven pueda tener el mínimo proyecto de... Uy, la gente joven, la gente de mi edad, creo que se puede empezar a contar gente que tenga casas. Repito, voy a cumplir 49, el que quiera hacerme un regalo dentro de un mes. Que tú vas tirando y dices, madre mía, a ver, a mí cómo me va dentro de 15 años o de 20 años, dónde voy a vivir y con qué dinero y con qué no sé cuánto. Y vienen estos y, oye, no tendrás nada y no serás feliz. ¿Cómo que no voy a ser feliz? ¿Y tú qué te...? O sea, ¿cómo que voy a ser feliz? ¿Y tú te vas a ir a tu casa tan tranquilo? Oye, Schroeder, nos has puesto en manos de Alemania y a tu casa a facturar y nadie te va a poder decir nada. O sea, aquí se están cargando países, están provocando disrupciones sociales de un calibre inimaginable. En Estados Unidos se ha barajado en el Congreso que en 4 años han entrado ilegalmente 20 millones de personas. Es que no sé si estamos conscientes de lo que... 20 millones de personas. Estados Unidos ni en los tiempos de la isla de Ellis ha sufrido un fenómeno de avalancha migratoria como el que ha sufrido en los últimos 4 años. ¿Y qué le dices a la gente? Ah, no, mira, que ya están. Ahora ya tira. Oye, ya, pero es que esto tiene la potencialidad de cambiar radicalmente y para siempre mi país. Ya, bueno, pero nada. Aprende a decir, me voy a joder en inglés, que te va a ir mejor. No, ahí es donde tienes que parar. Ahí sí tengo que poner pie en pared. A las políticas de oigan, España pasan cosas. Oigan, tenemos la obligación de acoger menas. Y de repente, si tú dices esto que es de sentidísimo común, son menores no acompañados, que vienen de culturas absolutamente distintas, no dominan el idioma, no tienen formación, en un país que tenemos un problema salvaje de formación de los jóvenes. ¿A qué vienen? A mí me dices, vienen del conflicto del Congo. Están exterminando a su tribu y no hay manera. Y dices, vale, a ver, ¿a cuánto está el Congo? ¿A cuántos miles? Y que vienen 2, porque es una circunstancia excepcionalísima. Me los quedo, tráelo. A ver, un momento, los papeles. No son todos marroquíes, tienen pelos en los huevos. Perdón, ¿por qué tengo que acoger un solo menor del Reino de Marruecos? Uno solo, uno. No, es que no tiene madre. Ya, bueno, pero ahí hay servicios sociales, ¿no? En Marruecos. Y hay un comendador de los creyentes que protege a su grey. Sí, ¿qué hace un solo menor marroquí en España? Uno solo, no acompañado. Dime una razón por la que hay uno que tenga que estar aquí. Una. Pero ¿cómo puedes decir eso? Eres Satán. Que no, yo lo que tengo es 2 dedos de frente. Y tú, que me estás juzgando, voy a empezar a pensar muy mal de ti. Fíjate tú por dónde, porque no tienes pinta de ser San Pedro. Es buen Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué tienes que acogerlos? ¿No? ¿En serio? Dímelo.
Oye, y la edad, y bueno, y además, ¿y dónde lo vais a meter? ¿En las casas de menores? ¿Donde a los menores españoles les hacéis pasar las de Caín? ¿Donde ha habido menores abusadas por tipos que estaban relacionados con dirigentes políticos? ¿Ahí los quieren meter? Correcto. Pues no. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que parar por completo y además invertir la fuerza y decir, oye, no, el canalla precisamente no soy yo. El canalla precisamente no soy yo. Y experimentos con gaseosa y mucho menos en países como España, donde las mujeres nacionales no dan a luz, donde vamos a tener una crisis demográfica salvaje en nada de tiempo y donde buena parte de la población inmigrante vive del asistencialismo, unido a un montón de jóvenes españoles que también son ninis. ¿Dónde vamos con eso? Buena reflexión final, Miguel. Tal cual, pues le hago la ola. Si es que, en fin, o sea, el final ha sido apoteósico. Oye, antes hablabas, Mario, de las pajitas estas de papel. Para los juguitos estos, los zumitos estos de mi hijo, tío, pajitas de papel que vienen en bolsas de plástico. Claro, no. Esto es como los que van a la cumbre del clima en sus aviones privados. Es que quiero morir. Han convertido... Mira, pero también te digo una cosa. Bueno, a lo mejor soy injusto. Si soy injusto, ojalá me corrijan. Hay grandes cadenas que se lo tienen merecido. Ahora, ir al burger, fijaos, ¿no? Antes, cuando dices, hay veces que tienes un momentito ahí de primitivo, decir, qué bien, voy a ir al burger a ponerme ciego de patatas y de pollo, de hamburguesas y Coca-Cola triple. Han convertido en una experiencia desagradable ir al burger. ¿Quién te lo iba a decir a un niño de los 80? Las pajitas de los cajones esas que no, o sea, que te dan una grima que te mueres porque son de cartón. Los vasos te los dan abiertos y encima es todo una guarrada, todo el mundo se tiene que servir del mismo sitio. No hay cubiertos normales tampoco, las servilletas parecen de esparto, dices... Otro día hablamos, porque esto es otro tema interesante, que otro día invitaremos a Mario. Es que no para, Mario, ¿eh? Y va a ser esto para media hora, 1 hora y cuarto. Sí. Te lo agradecemos un montón, Mario, tío. Que nada, muchas gracias y felices vacaciones. Que disfruten este verano. Oye, muchas gracias a vosotros dos y nada, a ver si la próxima vez me dejáis hablar un poco más. Mario, muchas gracias, amigo. Feliz verano. Que sigas así. Nos seguiremos viendo y poniendo pie en pared donde hay que ponerlo, porque seguimos compartiendo valores, ideas, frente común contra todo aquello que intenta eliminar y limitar nuestra libertad y, por ende, la de todos los compañeros y gente que nos sigue, que es gente de bien. Así que a todos le decimos que se suscriban, que vean esta entrevista, que la compartan, que le den a like. Han mencionado antes a nuestro también compañero Daniel Lacalle, que pasó por aquí, que vean también esa entrevista que le hicimos, que fue deliciosa, por todo lo que nos contaba Daniel. Y nada, Miguel, desearle también a la gente que se vaya de vacaciones feliz verano, ¿no? Correcto, seguiremos aquí poniendo vídeos, claro que sí. Nada, nos vamos. Gracias, Mario. Un abrazo. Cuidado mucho. Oye, podéis meter la motosierra aquí también, que estoy viendo lo que ha durado y digo, el joder. No. Aquí es el único sitio donde no hay motosierra. Todo ha sido magro, ¿eh? Si fueras socialista, sí. Si fueras socialista, sí, pero como no lo eres, no. No, todo ha sido magro, todo ha sido magro. Cuidado mucho. Muchas gracias, chicos. Chao. Chao.